Toda red de comunicación motriz ambivalente es propicia a la ambigüedad permanente. Una especie de doble juego, con cambios constantes, donde ninguna alianza es segura o definitiva. La incoherencia en las relaciones está repleta de coaliciones y traiciones, tan contradictorias como provisionales. Los juegos que originan relaciones contradictorias se denominan juegos paradójicos. Se trata de los juegos deportivos en los que las reglas regulan las interacciones motrices afectadas de ambigüedad y ambivalencia, dando lugar a efectos contradictorios e irracionales. La paradoja se manifiesta por el hecho de que los jugadores son al mismo tiempo compañeros y adversarios, característica que provoca incoherencias. Los colegas franceses, Anna-Marie Werner y Demey, denominan esa paradoja afectiva con la expresión «te quiero, pero no tanto». La noción de juego paradójico nace de una constatación de incoherencias relacionales surgidas en trabajos experimentales sobre la intervención de niños, adolescentes y adultos en juegos deportivos contradictorios. Se toma este término del autor Bateson y la escuela de Palo Alto con la noción de doble vínculo o doble restricción, ya que cada actor es a la vez compañero y también adversario. En el transcurso de un juego paradójico, el jugador no está sometido a las exigencias del esquema estratégico de un equipo, ya que decide por sí mismo la conducta motriz que desea realizar. Por tanto, ante unas reglas precisas, la persona participante dispone de una gran autonomía. No limita su intervención a las consignas de un entrenador, sino que solo rinde cuenta a sí mismo, a él mismo. Dentro de un juego colectivo, cada jugador tiene entonces una autonomía total. El aparente desorden en la superficie del juego, en las acciones motrices impredecibles, incluso ilógicas, descansa sobre un orden profundo y establece que se corresponda con una estructura social identificada con una red de comunicación motriz ambivalente. Es así como cada juego impone la lógica interna contenida en sus reglas que propicia la adecuada y necesaria adaptación de las conductas motrices de cada participante en el caso de los juegos con relaciones contradictorias. Por lo tanto, en estos juegos resulta difícil deducir a priori el comportamiento de cada jugador, ya que cada persona puede actuar según preferencias socioafectivas personales, subjetivas, en diferentes momentos del juego. Si se toma el ejemplo de la pelota sentada, cualquier jugador vivo que tenga la pelota puede decidir pasarla a otro jugador de dos modos. Si el pase es picado, con un bote, la acción motriz es de cooperación, es un pase amigo, ya que el jugador receptor de la pelota sigue estando vivo. En cambio, si la pelota se pasa o lanza por arriba directamente sobre el cuerpo de la otra persona, la relación es de oposición y por tanto el pase es enemigo. El jugador que reciba un pase enemigo puede intentar esquivarlo. En caso contrario, si no lo consigue, deberá sentarse en el suelo, adoptando el rol de prisionero. Cuando un prisionero consiga atrapar el balón, ya sea mediante el pase de otro jugador capturado
o de un jugador vivo, o al haber interceptado un balón que iba por su zona, esta persona quedará libre, pudiendo optar por levantarse y convertirse de nuevo en jugador vivo, o primero pasar a otro jugador prisionero para que también quede liberado y levantarse después pasando a ser jugador libre. En este juego no existe un marcador o puntuación y no se indica quién es el ganador o perdedor al finalizar la partida. El interés del juego no reside, por lo tanto, en el tanteo final, sino en los múltiples acontecimientos y decisiones unilaterales que se desencadenan en cada partida. En cada secuencia de este juego, de la pelota sentada, la conducta motriz de un jugador toma sentido en función de la percepción personal que tiene de los demás en diferentes momentos de la partida. Al pasar la pelota mediante un pase amigo, el jugador espera ganarse la confianza de la otra persona para devolverle un pase amigo cuando la ocasión lo requiera. Cada pase es una decisión que se asemeja a una apuesta basada en una evaluación subjetiva sobre las intenciones y decisiones futuras de los demás jugadores. La empatía sociomotriz respecto a los demás, entendida como la capacidad de ponerse en el lugar de los otros, en vista de anticipar sus reacciones, juega un papel fundamental en los juegos paradójicos. El jugador anticipa las reacciones de los demás participantes, de modo que se trata de una metacomunicación, al sugerir y comprender un segundo mensaje, una comunicación de una comunicación. En el seno de esta disonancia paradójica, la traición acecha al jugador demasiado altruista. Pero por otro lado, el aislamiento y las represalias amenazan al jugador que es demasiado egoísta. Mientras que en otro tipo de actividades, como el deporte, las acciones habituales responden a una racionalidad funcional establecida por la estrategia del equipo o del entrenador, en estos juegos paradójicos, las respuestas obedecen a reacciones inesperadas, cargadas de fantasía. Las decisiones, a menudo ilógicas, no respetan siempre un orden lógico o racional.